Listo, comenzamos. ¿Dónde está el Zoom? No lo encuentro ahora mi Zoom ni el Canva. ¿Qué tiene usted abierto? ¿Dónde está? Ah. Ahí está, ahí me van asistiendo. Bueno, buenas tardes. Comencemos con el tema de hoy. Antes de comenzar, bueno, esta es nuestra primera semana de cursado, ¿verdad? ¿Ya fueron a los trabajos prácticos? Sí. ¿Están yendo todos al laboratorio, verdad? Como todas las comisiones, son 10 comisiones que están yendo al laboratorio, tenemos que hacer una recomendación. Es un espacio común, no solo para ustedes que son los estudiantes de la carrera de enfermería y de licenciatura en enfermería, sino que también hay estudiantes de nutrición. Entonces, el laboratorio es un lugar en común, ¿sí? Y hemos observado que están dejando el espacio no en condiciones. Hemos encontrado vasitos de los que toman el té con los sorbetes, basuras, bolsitas con hierba. Eso no debe pasar en el laboratorio. Sí, el laboratorio tiene que quedar limpio porque lo utilizan. Ustedes vieron, salen ustedes, entra otra comisión, otra comisión, otra comisión y tenemos turno mañana y tarde. ¿Sí? Entonces hay que conservar la limpieza de todos los espacios. Y en la universidad ustedes van a transitar por las diferentes aulas y va a pasar lo mismo. ¿Sí? No es que ustedes salen y viene alguien a limpiar, sino de 8 a 10, 10, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, 18 a 20 y de 20 a 22. En toda esa franja horaria hay estudiantes que recorren los espacios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que acostumbrarnos a dejarlo limpio, así como cuando llegamos? Todas las basuritas, todos los residuos, siempre hay, ustedes vieron, tachos por todos lados. ¿Sí? Entonces, eso es importante que se acostumbren a conservar los espacios limpios para que el otro estudiante que viene a tomar la otra clase lo encuentre en las mismas condiciones. ¿Sí? Y a la noche ya hay una persona que se encarga de limpiar para el otro día volver, fíjense, al uso de espacios comunes para todos los estudiantes. ¿Sí? Entonces, eso queremos pedirle, cuidar la limpieza de los espacios. Y otra cosa, que no se olviden sus pertenencias. El otro día salimos de la clase y alguien se olvidó una mochila, la dejamos en el guardia, ¿sí? En una comisión de trabajo práctico, creo que la primera, alguien se olvidó un bote de agua, uno negrito, ¿sí? No se olviden sus cosas. Nosotros las encontramos y las dejamos ahí para que ustedes vengan a retirarlas, ¿sí? Pero cuiden sus cosas, no se olviden. Bueno, ¿qué más? Esto es importante. Si no están en el aula virtual, si no están en el aula virtual, avisen a sus profes, profe, no estoy en el aula virtual, termina la clase, el profe lo matricula en el aula. Nuestra idea es de que todos los estudiantes que han decidido cursar la optativa estén en el aula virtual. Nosotros tomamos el aula virtual como un complemento, así que todo lo que ustedes necesiten en el aula virtual está. Y apenas nosotros generamos una información rápida, un mensaje instantáneo, ¿sí? Hacemos el mensaje y enviamos a los 880 estudiantes que hay en aula. ¿Sí? Entonces, en un clic nos comunicamos con ustedes. Entonces, es importante que estén en el aula. Y si no están, le dicen, profe, no estoy en el aula, me matricula y le dan a la profe o el profe el correo electrónico con el que están en las otras aulas virtuales, ¿sí? El correo que tienen que dar a los profes es el con el que están en aulas virtuales, porque si dan otro, no lo podemos matricular, ¿sí? Tienen que ir con la ingeniera para que ella los matricule. Así que bueno, esas son las dos cuestiones que quería recordarle antes de comenzar. Bueno,
Bienvenidos a los estudiantes que están por Zoom. Hay 117. En YouTube no vimos ninguno, ¿no? Ahí se van sumando. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que ver hoy? Los hidratos de carbono. Hidratos de carbono, vamos a trabajar, vamos a comenzar como siempre en todas las macromoléculas con una definición. Luego vamos a clasificar de acuerdo a la complejidad, desde lo más simple a lo más complejo. Después vamos a hablar de la isomería. ¿Qué quiere decir ser isómeros? ¿Sí? Para luego a trabajar la mutarrotación, que es un fenómeno que sufren los hidratos de carbono. Luego vamos a trabajar con la acción de los ácidos sobre un monosacárido, sobre una unidad. Así como se oxidan, también se reducen por el otro lado, fíjense. Vamos a trabajar los ésteres fosfóricos cuando se une a un monosacárido un ácido fosfórico, o también vamos a ver cómo se va a producir esa unión. Y luego destacamos los monosacáridos de interés en la bioquímica humana, los vamos vinculando para las ciencias de la salud. Y por último, las funciones de los hidratos de carbono en el organismo. Este año estoy tratando de cambiar el orden, vinculando, porque es importante que ustedes estudien los hidratos de carbono, porque es importante que ustedes estudien agua, porque es importante que estudien proteínas. ¿Sí? La idea, ahí va, la idea es de que poder ir vinculando cada uno de los contenidos con su carrera, con su futura profesión. Porque si no, a veces los estudiantes dicen, ¿por qué estoy estudiando los hidratos de carbono? ¿Para qué me sirven en mi carrera? ¿Sí? No le ven esa vinculación. Avancemos. Bueno, les traje este año, estoy buscando videos. Buscar videos implica que el profe se convierta en un curador de contenido porque va viendo un video, otro y cuál se va adaptando. ¿Sí? Encontré dos que me gustaron, así que bueno, les voy a pedir a Celso que comparta el primer video. Vamos a hablar sobre el papel que cumplen los hidratos de carbono en nuestro cuerpo. Los hidratos de carbono son una parte esencial de nuestra dieta y tienen una serie de funciones vitales. Brindan a nuestro cuerpo la energía necesaria actuando como fuente de vitaminas y minerales. Nos aportan energía para los músculos y para nuestro cerebro. También controlan cómo absorbemos las grasas y son, sin duda, un elemento ahorrador de proteínas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la persona realiza una alimentación baja en hidratos de carbono, parte de esas proteínas que se consumen se usan como energía en lugar de utilizarse para su función más importante, que es regenerar estructuras o tejidos. Esto es muy costoso para el cuerpo humano. Imaginen, si en vez de hacer fuego con papel de diario viejo, usamos madera de una pared o de los pisos de la casa. Sin duda, el efecto es nocivo y atenta contra la salud y el nivel de actividad física de la persona. Podemos decir entonces que los hidratos de carbono ayudan al ahorro de las proteínas y controlan el metabolismo de las grasas. Por eso es importante consumirlos adecuadamente para no descompensar al organismo. Bien, fíjense que ya le das dos funciones importantes de por qué debo consumir hidratos de carbono, ¿sí? Hay cuatro personas y después hacemos correr el segundo video. Ellos están aprendiendo toda la función docente, así que me parece bien porque nos ayudan. El año pasado hacía solita todo, así que este año me puedo parar. Así que Celso y Gabriel, gracias por ayudarnos. Ahí, muy bien. Fíjense que están viendo la manera. Así se aprende, ¿sí? No, lo que no tiene que quedarse es quieto, ver cómo puedo solucionar y buscar la forma. Perfecto. Y vamos a ver el segundo video.
Fíjense, en el segundo video está más destinado para niños, pero el mensaje que tiene me sirve porque ustedes vieron nutrición, ¿verdad? En el primer cuatrimestre, así que lo que van a ver el video es una síntesis también de lo que ustedes ya saben, ¿sí? Construimos lo nuevo partiendo de sus ideas que ya tienen. Smile and Learn. ¿Sabes para qué sirven los hidratos de carbono? ¿Conoces en qué tipo de alimentos están presentes? Hoy vamos a descubrirlo. ¿Qué son? Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son nutrientes que constituyen la principal fuente de energía para nuestro organismo. Los alimentos que contienen estos nutrientes deben estar presentes en nuestra alimentación todos los días. Tipos de hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono se pueden agrupar en diferentes tipos según su estructura química. La glucosa o la fructosa son los hidratos de carbono más sencillos. Frutas como los plátanos, las manzanas o las peras tienen este tipo de hidratos de carbono. Otros tipos de hidratos de carbono son la sacarosa, más conocida como el azúcar, y la lactosa. Algunos ejemplos de alimentos que los contienen son los dulces y los lácteos. El tipo más complejo surge de la unión de varios carbohidratos que forman, por ejemplo, el almidón que encontramos en las patatas o el arroz. ¿Qué aportan al organismo y por qué son importantes para una alimentación sana? Los hidratos de carbono más saludables proceden mayoritariamente de alimentos de origen vegetal como los cereales, las verduras, las hortalizas, las frutas y las legumbres. Estos alimentos también son ricos en otros nutrientes. Al consumirlos, tu dieta es más equilibrada. Los hidratos de carbono aportan la energía que necesitamos para realizar el trabajo del día como estudiar, hacer deporte o jugar. Es muy importante incluir los hidratos de carbono de forma saludable en nuestra alimentación, para evitar estar cansados o enfermar. Los hidratos de carbono menos saludables son los que contienen azúcar. Están en alimentos como la bollería o los caramelos. Debemos evitarlos o consumirlos en muy pequeñas cantidades porque no aportan energía de calidad. Si reduces su consumo, evitarás enfermedades como la diabetes o el sobrepeso. Hay gran cantidad de alimentos con hidratos de carbono, por lo que si tienes alguna intolerancia o alergia a alguno de ellos, podrás consumir estos nutrientes de forma saludable de todos modos. Tipos de platos de comida en los que pueden encontrarse. En el desayuno o la merienda puedes tomar alimentos como cereales, fruta o tostadas. En el resto de comidas puedes combinarlos para hacer diferentes platos. Espaguetis, paella, lasaña e incluso lentejas con arroz. ¿Alguna vez las has probado? Es uno de los platos más completos. Tienen un montón de nutrientes. ¿Ya has aprendido qué son los hidratos de carbono? ¿Preparado para incorporarlos de forma saludable a tu alimentación? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos. Muy bien, fíjense entonces, dos videos donde vemos la importancia de hidratos de carbono. ¿Cómo los conocen más? Como lúcidos, carbohidratos. Fíjense que tienen muchos sinónimos. Avanzamos. Fíjense entonces, ¿qué les presento? ¿Cuáles son las funciones que tiene en el organismo? ¿Sí? Entonces, por un lado, fíjense, ¿es importante para qué? Ahí les traje un resumen de lo que va hablando en los videos y un poquito más, ¿verdad? Vamos con la primera. ¿Qué nos dice? Muy bien. ¿Cuál es la más característica o la más común que conocemos nosotros? Ahí les dice azúcar, que permite obtener ¿qué?
energía. ¿Para quién? Para el organismo, ¿sí? Nuestro cerebro funciona ¿con qué? Con energía. ¿Y esa energía quién nos lo va a dar? El hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, necesitamos consumir hidratos de carbono para que funcione nuestro cerebro, porque sin energía no podríamos estudiar, ¿sí? La segunda funciona como, ahí le dice combustible. ¿Cuánto en kilocalorías aporta un hidrato de carbono, 1 gramo? 4 kilocalorías. Eso ya lo sabían por nutrición, ¿verdad? ¿Y los lípidos cuánto aportan? El doble, podríamos decir, ¿no? Un poquitito más, 9 kilocalorías. Muy bien. Fíjense en la siguiente función. Función estructural, ¿sí? Dentro de la función estructural, la ribosa y la dexorribosa, que ustedes lo vieron en dónde. Muy bien, ADN y ARN, ¿sí? Entonces, en los dos polinucleótidos más importantes, ADN y ARN, ¿quién está presente? La ribosa y la desoxirribosa, que es un azúcar. Forman, entonces, una de las funciones que van a tener es estructural. La otra función, fíjense que tienen que ver que los hidratos de carbono no van a estar solos, sino se van a unir ¿a quién? A lípidos y también ¿a quién más? Proteínas. Entonces van a formar glucolípidos o glucoproteínas. ¿Y para qué va a ser importante? Fíjense, para todo el reconocimiento en la superficie externa de las células. Siempre volvemos, fíjense, con procesos biológicos 1, ¿sí? En la capa externa de la célula siempre están unidos con glucosa, va a estar unido con las proteínas o también va a estar unido con los lípidos. Otra función importante. Por otro lado, evita la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Estos cuerpos cetónicos aparecen cuando el cuerpo utiliza las grasas, utiliza los lípidos, en lugar de los azúcares para producir energía. Vieron que en el video decía, si no consumimos hidratos de carbono que nos va a dar energía, ¿quién va a venir a cumplir esa función? Las proteínas, pero las proteínas tienen otra función más importante, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Muy bien, reparación de tejido, ¿sí? Entonces, si la proteína no puede cumplir esa función porque tiene que dar energía, fíjense en que algo está mal, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los lípidos, ¿sí? Si no consumimos lípidos, entonces, ¿quién va a venir a cumplir la función? Perdón, si no consumimos azúcares, ¿quién va a venir a cumplir la función? Los lípidos. Entonces, a tener cuidado con esto de que no consuman hidratos de carbono porque es malo para la salud. ¿Sí? No los necesitamos nosotros para que funcione nuestro cerebro. Nosotros que ya somos adultos, ¿ustedes qué tipo de adultos son en la clasificación de adultos? Adulto joven. ¿Y yo qué soy? ¿Adulto? Bueno, fíjense que si ustedes son adultos jóvenes y tienen que entender el concepto de hidrato de carbono, es importante también en el niño, ¿sí? Porque ese cerebro de ese niño está en desarrollo, ese niño está pasando por crecimiento y desarrollo, ¿verdad? ¿Qué tan importante es en la alimentación que esté presente los hidratos de carbono? Avanzamos. ¿Qué pasa? No hay problema. ¿Qué pasa cuando bueno, no importa. Avancemos con los objetivos de aprendizaje. Me dejaron las otras dos funciones. Bueno, pero van a ver, en la cartilla están las funciones que son importantes y es esto de vincularlas, ¿sí? ¿Por qué son importantes en mi profesión los hidratos de carbono? Que al final de la presentación también vamos a ver por qué es importante. Fíjense, en el caso de déficit del aporte de hidratos de carbono, se produce la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Si yo en mi alimentación no he consumido los hidratos de carbono, el cuerpo es tan sabio, la célula es tan sabia que va a generar los propios hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, de esa manera va a producir la biosíntesis, que eso lo vamos a ver más adelante.
No sé si le abren la puerta a sus compañeras que se fueron. ¿Sí? ¿Por qué es importante para esta palabra clave que aparece acá? Para mantener los valores de glucemia. Tienen que estar normales. Si no están normales, va a aparecer patologías como la diabetes. Y el último, si fíjense en que la glucosa, además de ser absorbida, también puede ser almacenada en forma de glucógeno. ¿En dónde en los seres humanos se almacena? En el hígado y en los músculos, ¿sí? Y están de reserva cuando el organismo los necesita, los utiliza. Ahora sí. Bueno, esto es lo que quería comenzar siempre, ¿sí? Ahora este año estoy implementando de comenzar porque es importante cada una de las macromoléculas para el ser humano, porque es importante que ustedes la sepan para su sujeto de atención, para su paciente, como quieran denominarlo. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿Qué necesito que hoy se lleven de la clase? Por un lado, que puedan comprender la estructura y la clasificación de los hidratos de carbono, a partir de lo simple a lo complejo. Por otro lado, que puedan integrar contenidos de la química orgánica con las estructuras de los hidratos de carbono. Ustedes van a ver que en la cartilla, en la primera y segunda hoja, van a tener un resumen de lo que es la química orgánica, carbono, hidrógeno y oxígeno. Así que es lo que vamos a ver hoy. Por otro lado, comprender las reacciones básicas que sufren los hidratos de carbono. Esas reacciones básicas las vamos a ver en una unidad, en un monosacárido. Por otro, reconocer la importancia de la isomería. ¿Qué es que sean isómeros los hidratos de carbono? ¿Qué es la isomería? Identificar los monosacáridos de interés en la bioquímica orgánica y reconocer las funciones de los hidratos de carbono en el cuerpo humano. Avancemos. Entonces habíamos hablado algo ya, ¿sí? Los hidratos de carbono se los conoce como glúcidos, dijeron ustedes. ¿Qué más dijeron? Carbohidratos. Miren, también los pueden encontrar en la bibliografía como sacáridos. Cuando ustedes digan sacáridos, también están hablando de hidratos de carbono. O también pueden encontrar con unos sufijos y unos prefijos. Pueden encontrar con el sufijo osa, tetrosa, triosa, pentosa. Es un hidrato de carbono. Acuérdense que hoy estamos hablando de hidratos de carbono, ¿sí? Y cuando le digan gluco o glico, encuentren la glicólisis, también estamos hablando de hidratos de carbono. Entonces fíjense que es amplio, ¿sí? El vocabulario que podemos utilizar para trabajar los hidratos de carbono. Avancemos. Entonces, como en todo, tenemos que comenzar con una definición, ¿sí? La definición de hidratos de carbono dice que los hidratos de carbono son polialcoholaldehído, polialcoholcetona, ¿sí? Y que tienen varias funciones. No, un aldehído, una acetona y varias que ven en la fórmula. Alcohol, ¿sí? Ah, no, todavía no ven la fórmula, ya van a ver la fórmula. Entonces tienen función aldehído, función cetona y varias funciones alcohol, ¿sí? Grupos oxidrilos. Hay una fórmula general, ¿sí? En la fórmula general, fíjense en qué vamos a ver hoy. Carbono, hidrógeno, 2, oxígeno, N. Ese N tiene una particularidad, puede ir en un rango de 3 a 7. Avancemos. Entonces aparece una clasificación de los hidratos de carbono. Fíjense, según la complejidad de la molécula, pueden ser monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Mono quiere decir una unidad, ¿sí? Una unidad. Y ahí les dice polialcoholaldehído o polialcoholcetona. De acuerdo a la función que tenga, es la mínima unidad. El otro día yo les decía en el ser humano, ¿cuál es la mínima unidad? La célula, ¿sí? En los hidratos de carbono, la mínima unidad es un monosacárido.
Dentro de ellos, acá les dejé solo un ejemplo, el más importante es la glucosa. Avancemos en la clasificación. Pueden ser monosacárido, al lado dice oligosacárido. Oligo quiere decir poco. ¿Sí? Entonces les dice oligosacárido. Poco en cuanto de 2 a 10 unidades monosacárido. Entonces, tengo una unidad, estas unidades se van uniendo por un enlace que vamos a ver que se llama glucosídico y aparecen los oligosacáridos. Dentro de los oligosacáridos, los que a nosotros nos interesan son los disacáridos, 2 unidades monosacáridos. Dentro de ellas, los más importantes, sacarosa, lactosa y maltosa. Y por último, fíjense en el polisacárido. Poli quiere decir mucho. Muy bien. Son moléculas de gran tamaño, ¿sí? Que están unidas por las unidades de monosacáridos. Y aparecen enlaces glucosídicos alfa 1,4, 1,6, que ya lo vamos a ver. La idea de esta clasificación es que ustedes puedan ver, ¿sí? Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Fíjense en el polisacárido cómo ven la estructura que está súper ramificada, ¿sí? Entonces ahí pueden ver los monosacáridos cómo se van uniendo hasta que dé lugar a la formación de los polisacáridos, almidón y glucógeno. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. ¿No se están durmiendo? Porque hoy hace frío aparte, ¿verdad? En el Zoom, ¿cómo están? ¿Vamos bien? Perfecto. Miren, ellos nos están diciendo varias funciones alcohólicas. Perfecto. ¿No sirve el link de YouTube? Ahí, perfecto que nos hayan avisado. Ahora lo corregimos. La conexión en YouTube. Acá que está privado. Pero vamos a poner no listado, tiene que ser. Perfecto. Ahora estamos acá, ¿no? Y estamos acá. ¿Dónde estamos? Ahí está. Ahora fíjense en YouTube, si se pueden ver. Nos avisa. Compartimos pantalla. Acá. Son muchas pantallas, ¿verdad? Bien, avancemos entonces. Nos avisan si por YouTube se puede ver, porque la idea es de que también puedan conectarse y ver. Monosacárido, fíjense en acá fue muy reiterativa. ¿Qué dice? 1, en la clasificación vamos por lo primero, ¿sí? Una unidad de monosacárido. Y este monosacárido puede tener, va a depender si tiene una función aldehído o una función cetona. Y aparte de eso, tiene que ver la cantidad de carbonos que se vayan a encontrar, ¿sí? Ahí parte de la ¿qué le dice? Tetrosa, ¿verdad? Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. ¿Qué tiene que ver con la cantidad de carbono que empiece a tener ese monosacárido? Y cuando le dice función aldehído o función cetona, ¿sí? La función aldehído siempre va a venir en carbono primario. Este es un carbono primario porque es el extremo, ¿sí? Cuando viene en este lugar la función aldehído, decimos que es carbono primario y el resto tenemos que saturar con hidrógeno, ¿sí? Y cuando decimos función cetona es cuando se produce en el carbono secundario. Acá tengo color. Fíjense, este carbono primario, no lo voy a borrar entonces, estoy escribiendo en el carbono 1 un doble enlace con oxígeno para que aparezca la función aldehído. Y la función cetona se va a dar en el carbono secundario. ¿Doble enlace con quién? Con oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahí me dice, ¿es función aldehído o función cetona? Y de acuerdo a lo largo de la cadena, aparece triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Las que más vamos a nosotros utilizar es la
glucosa. Avancemos. Entonces, fíjense, ejemplos de monosacárido. Uno de los ejemplos de los monosacáridos que tenemos va a ser el que tenga 3 carbonos, ¿sí? Cuando tiene 3 carbonos, y es el de la izquierda, Celso, ¿sí? El de la izquierda, fíjense, se llama gliceraldehído. Y en el carbono primario, en el 1, tiene, fíjense, la función, habíamos dicho, aldehído, función aldehído, ¿sí? Cuando tiene función aldehído, se va a llamar gliceraldehído. Pero fíjense que tiene a la vez un isómero, la dihidroxiacetona, que en el carbono secundario tiene un grupo cetona. El grupo cetona es carbono, hidrógeno, oxígeno, doble enlace oxígeno. Cuando tiene ese grupo funcional se llama dihidroxiacetona. Avancemos. ¿Qué cambia? Hace rato teníamos triosa. Con la tetrosa cambia la cantidad de carbonos. ¿Vieron el largo de la cadena cómo va cambiando? No traje puntero porque no llegué hasta la facultad. En la tercera clase voy a traer ya el puntero. Así que no sé si está su compañero que me prestó el puntero el otro día. Fíjense, tenemos 4 carbonos. ¿Ven los 4 carbonos? Bien, 4 carbonos, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, 3, 4. Función aldehído, ¿cómo se llama? Función aldehído cuando está en el carbono primario, ¿cómo se llama? Treosa. Si tiene función cetona en carbono secundario, se va a llamar, muy bien, eritrosa. Fíjense, eso hace la diferencia. Avancemos uno más. Ahí tenemos la pentosa. Si yo digo met, estos van a ser los carbonos, met, et, pro, bu, pen. ¿Cuántos carbonos va a tener? 5. Fíjense que esa fórmula tiene 5 carbonos, ¿sí? 5 carbonos, y si tienen el carbono 1 función aldehído, se llama ribosa. La ribosa es importante para el ADN y para el ARN. Muy bien. Y la ribulosa, fíjense en qué tiene. Carbono secundario, función cetona, ¿sí? Eso hace la diferencia. ¿Qué grupo funcional tiene? Es lo que me va a permitir identificar, ¿sí? Si tiene función aldehído o función cetona. Y de acuerdo a ello, ya nosotros identificamos y damos el nombre. Avancemos. Bueno, yo les había dicho, la ribosa era muy importante y la glucosa también es uno dentro de los monosacáridos el más importante. ¿Sí? Fíjense, glucosa, si ya habíamos dicho que pentosa eran 5 carbonos, pentosa, Brasil es pentacampeón también, ¿verdad? En el fútbol, acuérdense, 5 copas, ¿sí? Acá 5 carbonos es pentosa, 6 carbonos es hexosa, ¿sí? Si tiene función aldehído se va a llamar glucosa. Y si tiene función cetona se va a llamar fructosa. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ahora parte de la función, ¿vieron que tiene varias funciones alcoholes? ¿Saben cuál es la función alcohol? Oxígeno con hidrógeno, ¿sí? Cuando ustedes observan la función alcohol, y eso lo tienen en la cartilla, ¿sí? Cuando ustedes ven esto, es función alcohol, ¿sí? Función oxidrilo. Oxígeno con hidrógeno, estoy escribiendo en la pizarra. Entonces, ahí volvemos a la definición, la volvemos a retomar. Los monosacáridos son polialcoholaldehído o polialcoholcetona, ¿sí? Con varias funciones alcohol. Por eso digo polialcohol, porque fíjense que cuántas funciones oxidrilos ven en la glucosa. Cuenten. Me parece que entonces necesitan anteojos. ¿Cuántos ven? ¿4 o 5? ¿Cuántas funciones alcohol ven? En el carbono primario, que es el que tiene la función aldehído, ¿hay función alcohol?
Bien, vamos al siguiente. ¿Hay una función de alcohol? Una. Vamos al carbono terciario, carbono 3. 2. 4 en el carbono 4. 5. ¿Cuántas ven? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Ven? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Función alcohol, ¿sí? Esta es la función alcohol. Fíjense entonces, tiene que ver con lo que dice la definición, ¿sí? Entonces está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Función aldehído y función alcohol. Avancemos. Una vez que, fíjense que en todos los ejemplos que yo les fui dando, apareció lo que es la isomería. Iso quiere decir que son isómeros iguales. Con los hidratos de carbono, muy bien, también estaban contando, perfecto. Muy bien. Fíjense, en la isomería, lo que tenemos que tener en cuenta es que van a tener la misma fórmula molecular. Fíjense que le puso en fórmula molecular un tipo de lluvia, ¿sí? En color blanco. Podemos decir nieve, ¿sí? Fórmula molecular, la isomería, los compuestos van a tener siempre la misma fórmula molecular. Todos los ejemplos que les estuve dando eran isómeros, ¿sí? Tenían la misma cantidad de carbono, perfecto, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la fórmula molecular va a ser la misma, pero lo que va a cambiar es la disposición o la presentación en el espacio. Avancemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que van a tener la misma cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero la distribución en el espacio va a ser diferente. Y eso me va a dar lugar a que aparezca la isomería plana por un lado y la isomería espacial por otra. Y dentro de ella, en la clasificación de las isomerías, se pueden subdividir en isomerías planas, de cadena, posición y compensación de función, y por el otro lado, las isomerías espacial pueden ser ópticas o geométricas. Vamos a empezar a ver cada una. Comencemos por las isomerías planas. Avancemos. Fíjense, dentro de las... Está al revés. Bueno, dentro de los isómeros de cadena, fíjense en lo que tienen en común, es la misma fórmula molecular todos los compuestos. ¿Sí? Lo que va a hacer es que los compuestos tengan diferentes formas, pero que la unión entre los átomos de carbono hace la diferencia. Fíjense, aparece un compuesto como el pentano, otro compuesto como el 2-metilbutano o dimetilpropano. Los tres son hidrocarburos, son alcanos. La diferencia radica en cómo es esa presentación de esas cadenas. Pero cuando yo voy a ver su fórmula molecular y voy a contar en este caso carbono e hidrógeno, fíjense, es la misma. ¿Cuántos carbonos ven? 5. ¿Cuántos hidrógenos ven? 12. Entonces, así es como aparecen los isómeros de cadena. Avancemos. En los isómeros de posición, fíjense en lo que van a tener en común estos dos compuestos, es que tienen el mismo grupo funcional. 1-buteno y 2-buteno tienen, los caracteriza el doble enlace. ¿Ven el doble enlace? Bien, cuando un hidrocarburo tiene un doble enlace, se clasifica dentro de alquenos. La clasificación es alcano, alquenos y alquinos. ¿Se acuerdan de algo de ello? Bueno, se clasifican así, alcanos, alquenos, alquinos. Fíjense, como tienen doble enlace, la terminación de los compuestos tiene que ser en. Por eso aparece el 1-buteno y el 2-buteno. Tienen el mismo grupo funcional en diferente ubicación de la molécula, pero cuando yo voy a contar la fórmula molecular, cuento la cantidad de carbono e hidrógeno, es la misma. Por eso yo digo son isómeros.
Avancemos. Estos isómeros de compensación o función tienen que ver, fíjense, que tienen diferentes grupos funcionales. Pareciera ser lo mismo, pero no lo es, ¿sí? Cuando hay un doble enlace en un carbono secundario, el compuesto se llama, justo me queda el ejemplo, el compuesto se llama cetona. Y como tiene 3 carbonos, yo digo met, et, pro, es una propanona, ¿sí? Entonces indico que en el carbono secundario hay un doble enlace con un oxígeno. Cuando hay un doble enlace en un carbono que está al extremo, yo digo que es un carbono primario, ese compuesto forma parte de la familia de los aldehídos, ¿sí? Entonces se llama propanal. 3 carbonos, met, et, pro, la terminación es al, propanal. Entonces, los isómeros de compensación, fíjense que tienen grupos funcionales diferentes. ¿Se dan cuenta que son diferentes? La diferencia radica en la posición con el carbono. Avancemos. La fórmula molecular es la misma, ¿sí? Carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 1. Eso le quiere decir, los isómeros tienen la misma fórmula molecular. Avancemos. Luego aparecen los isómeros ópticos. Estos isómeros ópticos tienen que ver cómo se desvía el plano de luz polarizada en un compuesto, ¿sí? Acá, en esta imagen, ustedes ven un tubo. ¿Ven con un líquido medio blanco? Bien. Dentro de ese tubo blanco hay monosacáridos, ¿sí? Hay un monosacárido. Ese tubo se lo va a poner en este polarímetro, se llama este instrumento. ¿Y qué es lo que hace el polarímetro? Lo que proporciona es luz, ¿sí? Y de acuerdo a cómo desvíe el plano de luz polarizada, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces decimos, si es derecha, dextrógiro, y si es izquierda, levógiro. ¿Eso lo vieron en algún lado? No todavía. Bien. Esto nos sirve a nosotros para que después cuando veamos las otras macromoléculas vamos a hablar de isomería y vamos a hablar de dextrógiro y levógiro. Tiene que ver en sí cómo desvía el plano de luz polarizada, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? En definitiva, se pone un tubo con una luz y de acuerdo a cómo desvía, si se va hacia la derecha, dextrógiro, se va a la izquierda, levógiro. O también puede ser positivo y negativo. Avancemos. Y fíjense en quién ingresa dentro de la isomería óptica. Un ejemplo son los gliceraldehído, ¿sí? El gliceraldehído, cuando desvía el plano de luz polarizada a la izquierda, tiene que ver con algo en su constitución, en su molécula. El grupo oxidrilo está hacia la izquierda. Y va a ser gliceraldehído D cuando el grupo oxidrilo esté hacia la derecha. Entonces se lo lleva al polarímetro y de acuerdo a cómo desvía el plano de luz, yo digo es dextrógiro o levógiro. Tiene que ver con eso. Y fíjense, es una isomería óptica porque la fórmula molecular es la misma en los dos compuestos. Independiente de cómo desvíe el plano de luz, polarizada va a tener ¿cuántos carbonos? 3. ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos oxígenos? 3. Los dos compuestos, ¿sí?, van a tener la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, la misma cantidad de átomos. Su distribución es diferente. Avancemos. Y por último aparecen los isómeros geométricos. Los isómeros geométricos tienen que ver, fíjense, es una isomería que la denominamos cis y trans o geométrica. Y depende cómo se rote, ¿sí?, el enlace carbono-carbono. ¿Vieron que ahí ese enlace carbono-carbono es un doble enlace? Eso permite que en la figura de la izquierda, fíjense, tienen los dos hidrógenos hacia el mismo lugar, hacia arriba, ¿verdad?
Cuando están en la misma posición, nosotros decimos que se llaman cis. En este caso, si le tenemos que dar un nombre, decimos cis-2-buteno, porque tiene un doble enlace. Y por el otro lado, decimos trans-2-buteno cuando los hidrógenos están, ¿cómo podrían decir ustedes? Muy bien, en lados opuestos. ¿Se animan? Ahí les hice un desafío. ¿Se animan a escribir la fórmula molecular? Claro que sí. Observen. ¿Qué tienen? ¿Carbono? ¿Cuántos carbonos ven? 4. Muy bien. Hidrógeno, 8. Muy bien, está muy bien. Fíjense, entonces no es difícil. La isomería es saber la fórmula molecular, ¿sí? Y poder hacer la clasificación. Vemos en el chat si dicen algo. ¿Los leemos? La isomer, alcanos, alquenos y alquinos, dependiendo del número de enlace. Perfecto. Profe, hay que saber la clasificación de isomería, o sea, o nos pueden tomar en el parcial. Muy bien, fíjense. Con esa pregunta que realiza el nombre, Dana, Dana, Dana pregunta si la isomería la tengo que entender, porque cuando veamos proteínas también va a aparecer, ¿sí? En todos los temas va a ir apareciendo, ¿sí? Entonces, ¿va a ir para el parcial? No lo sabemos, ¿sí? Pero sí la tienen que entender. Perfecto. Bueno, acá aparece otro fenómeno que sufren los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿sí? En solución se ciclan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cambiando con el tiempo su poder rotatorio específico. Entonces, cuando yo tenga un hidrato de carbono, ¿qué hidratos de carbono aprendieron hasta ahora? La mínima unidad, ¿cómo se llamaba? Monosacárido. Dentro de los monosacáridos, ejemplo, glucosa, fructosa, la, ¿qué más? Algo muy importante, ADN y RN. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense en que ya han aprendido varios monosacáridos. Veamos si escribieron algo en el chat y si no, seguimos. Ya vamos a ver por qué, porque cuando hagamos en laboratorio hacemos reacciones y a veces da positivo, a veces da negativo, ¿sí? Entonces en función a ello también vamos a ir aprendiendo. Bien, fíjense en la mutarrotación, entonces yo les había dicho por definición que es el fenómeno por el cual los hidratos de carbono en solución ciclan, cambiando con el tiempo su poder rotatorio específico. ¿Qué quiere decir? La glucosa, nosotros la aprendemos de forma lineal, ¿sí? La glucosa tiene, ahora ustedes ya saben, 6 carbonos, ¿verdad? Y como es glucosa, es un aldehído. En el carbono 1 tiene un doble enlace con el oxígeno. Y luego, fíjense en que va a aparecer varias funciones alcoholes, grupos oxidrilo. Y el resto tengo que saturar con hidrógeno, porque el carbono tiene valencia 4. ¿Sí? Entonces el resto saturo con hidrógeno. Eso quiere decir que voy a ir agregando hidrógenos, ¿sí? Voy agregando hidrógeno hasta completar, en este caso, la glucosa. La glucosa tiene entonces 6 carbonos. Afines a los títulos de estudio, nosotros lo hacemos en forma lineal, ¿sí? Pero en la naturaleza aparecen en forma de ciclos, en forma de anillos. Si ustedes consultan el libro de Antonio Blanco, le va a decir que aparece en forma de silla, ¿sí? Es en la forma de anillo. Para que se produzca esa forma de anillo tiene que haber un proceso, ¿sí? Y en ese proceso tiene que ver que la fórmula lineal, que tiene 6 carbonos, pasa a una forma hemiacetálica, ¿sí? Ciclada. Hemiacetálica quiere decir que está ciclada. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense en el carbono 1. En el carbono 1, el oxígeno
ustedes estuvieron aprendiendo esta semana el tema de agua. El oxígeno es el elemento más electronegativo. Como es más el elemento más electronegativo, tiende a llevarse el hidrógeno. Fíjense en el dibujito en rosado, Celso, Gabriel, ¿sí? Tiende a llevarse ese hidrógeno, ¿sí? El oxígeno tiende a llevarse ese hidrógeno. Cuando se lleva ese hidrógeno, aparece, fíjense en la fórmula hemiacetálica, se forma el grupo oxidrilo, ¿sí? Pero la molécula tiene que ser estable. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, se comparte el oxígeno que queda, ¿sí? Se va a unir con el carbono 1, ¿sí? Se lleva el hidrógeno. Fíjense, y entonces en el carbono 5, ese oxígeno se une con el carbono 1 y se forma, muy bien, un puente, ¿sí? Se forma la forma hemiacetálica, ¿sí? ¿Para qué? Para que el compuesto sea estable. Y a partir de ello, nosotros lo que vamos a hacer es formar el anillo de Howard, ¿sí? A veces llegan al final y dicen el anillo de Hogwarts, de Harry Potter, pero no es, ¿sí? Es anillo de Howard, ¿sí? Y en el anillo de Howard yo tengo que saber que hay convenciones para escribirlo. Todo lo que se encuentra a la derecha, fíjense en la alfa-glucopiranosa, cuando el oxidrilo está hacia la derecha, va a ser de la familia alfa, ¿sí? Muy bien, ahí está está escribiendo que se escribe todo lo que esté a la derecha viene hacia abajo. Todo lo que esté a la izquierda va hacia arriba, ¿sí? Eso va a ser la familia beta, alfa, perdón. Y en la beta, fíjense en que el grupo oxidrilo se encuentra a la izquierda. Y como está a la izquierda, fíjense en ahora va a estar hacia arriba, ¿sí? Todo lo que esté, ¿se dan cuenta? Todo lo que esté a la derecha hacia abajo, todo lo que esté a la izquierda se escribe en la fórmula, en el anillo de Howard, hacia arriba. ¿Me entendieron? No, ahí les explico y me acerco acá, así estén. Fíjense, todo lo que está a la derecha, ¿sí? El oxidrilo está a la derecha, va a venir abajo. El oxidrilo está a la derecha, viene abajo. Todo lo que está a la izquierda va a venir arriba, ¿sí? Cuando el oxidrilo está a la derecha se denomina alfa. Cuando el oxidrilo está a la izquierda se denomina beta, ¿sí? Y viene hacia arriba. ¿Se dan cuenta? De nuevo, toda la izquierda hacia abajo, toda la derecha hacia abajo, toda la izquierda arriba. Otra consideración que tienen que tener en cuenta a la hora de armar el anillo, ¿sí? Es que, fíjense, este oxígeno representa este oxígeno, ¿sí? Y luego lo que yo voy a ir haciendo, voy a ir escribiendo carbono. En cada esquina yo sé que hay un carbono, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cambio de forma, pero la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno está presente. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Este es el caso de la glucosa. Lo mismo va a pasar con avancemos, la fructosa. En la fructosa se va a producir también lo mismo, pero en este caso va a ser el carbono. Fíjense, ahí está en verde, el carbono 2. Muy bien, el carbono secundario, muy bien. ¿Sí? Entre el carbono 2 y el carbono 5. Hace rato era carbono 1 y carbono 5. Ahora es carbono 2 y 5. Y va a pasar lo mismo, ¿sí? Va a aparecer la familia de la alfa y de la beta. ¿Qué estamos viendo? Fructosa. Muy bien. Avanzamos. Yo les había dicho
de que los monosacáridos, fíjense en que seguimos trabajando con una unidad, ¿verdad? La unidad se llama monosacárido. Después llegamos al parcial y ya me van a decir otra cosa. Acuérdense, monosacárido. Los monosacáridos sufren oxidación. ¿Qué quiere decir que sufren oxidación? Va a ingresar oxígeno, ¿sí? Ingresa oxígeno. Cuando ingresa oxígeno y se oxida, puede ser dar lugar a una oxidación suave, a una oxidación enérgica y a una oxidación controlada. Vamos por la primera. ¿Qué pasa entonces? Fíjense, tenemos de nuevo, me tengo que acercar así le voy explicando ahí un poquitito. ¿Sí? Como esto es inalámbrico, me puedo hasta correr, miren, no es necesario. Ahí está, fíjense. Entonces, ¿la glucosa tiene cuántos carbonos dijeron? 6. Cuando es una oxidación suave, va a ingresar oxígeno. Fíjense, ¿y dónde va a trabajar el oxígeno? En el carbono 1, carbono primario, ¿sí? En este carbono 1, porque yo voy a decir carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el carbono 1 va a entrar el oxígeno y pasa de ser un aldehído que aprendieron hoy ustedes a ser un ácido. Y ahora yo soy específica. ¿Qué nombre se transforma de glucosa a ácido glucónico? ¿Sí? La terminación va a ser ónico, ¿sí? Glucónico. Entonces, ¿qué digo? En una oxidación suave, dentro de los carbonos de la glucosa, se oxida el carbono 1 y se transforma en ácido. ¿Qué le agregué? Un oxígeno más. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tenía una función aldehído, ahora lo que voy a tener es una función ácida. Aparece la función ácida. Avancemos. Cuando yo digo se trata de una función enérgica, ¿sí? ¿Dónde se va a producir el ácido? En el carbono 1 y en el carbono 6. ¿Sí? Entonces fíjense, tengo función aldehído, en el carbono 1 se transforma en ácido, ¿sí? Y en el carbono 6 también se transforma en ácido. ¿Qué aparece? Función ácida. Doble enlace, fíjense, que va a aparecer oxígeno, oxígeno e hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aparece otro ácido, ¿sí? Entonces, esa es una función enérgica. Afecta tanto el carbono 1 como el carbono y fíjense, 6. ¿Y cómo se llama ahora? Se llama ácido glucosacárico. Muy bien, avancemos. Puedo también trabajar con una oxidación controlada. ¿Qué quiere decir? Que voy a preservar el carbono 1 y solo se va a producir en la función ácido en el carbono 6. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el carbono 1 no pasa nada, pero sí en el carbono 6 aparece la función ácida. Ahí le voy a pedir a Alejandro que marque la función ácida en el carbono 6. Fíjense cómo cambia. Y ahora se llama ácido glucurónico. ¿Sí? Entonces fíjense en qué volvamos a la primera. ¿Sí? ¿Qué hemos logrado con la oxidación? Que se transformen en qué. Los monosacáridos se transforman en ácidos. ¿Sí? Y de ahí ustedes dicen suave, energética y controlada. ¿Sí? Suave cuando solo es carbono 1, enérgica cuando es carbono 1 y 6 y controlada cuando es carbono 6. Muy bien, avancemos. ¿Vamos bien con los estudiantes que están por Zoom? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Así como agregamos oxígeno, ahora vamos a agregar hidrógenos. Fíjense ahí en la fórmula, tienen más un hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agrego
hidrógeno en el carbono 1 se va a transformar en aparece esta función, se transforma en un alcohol. Entonces la glucosa, ¿sí? Se transforma en, ¿cómo se llama el compuesto? Sorbitol. Fíjense, ¿qué hago? Agrego hidrógeno. Transformo la función aldehído, ¿sí? Y aparece la función alcohol. Eso pasa cuando hablamos de reducción. Avancemos. Agregamos oxígeno, agregamos hidrógeno. Ahora le vamos a sacar agua. Cuando sacamos agua, se va a deshidratar, ¿sí? Entonces, fíjense, a la pentosa le vamos a sacar agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Vamos a sacar 3. Vamos a deshidratar y vamos a sacar 3 moléculas de agua. Cuando a los hidratos de carbono los deshidratamos, aparece la familia de los furfurales, ¿sí? Cuando trabajamos con la pentosa, se transforma en furfural. La pentosa, acuérdense, en 5 carbonos. Cuando trabajamos con una hexosa, por ejemplo, la glucosa, se transforma en 5-hidroximetil furfural. ¿Sí? Entonces, cuando deshidratamos un monosacárido, aparece la familia de los furfurales. Avancemos. Y yo les decía en el comienzo, cuando hablábamos de los hidratos de carbono, cómo se formaban, cómo reaccionaban los hidratos de carbono. Fíjense en que los hidratos de carbono pueden trabajar con el ácido fosfórico. ¿Se acuerdan del ácido fosfórico? El ácido fosfórico es un compuesto que va a trabajar con 3 moléculas de agua. Este es el ácido fosfórico, ¿sí? Que lo pueden ver de esta manera también. ¿Qué es lo que hago? Solo represento lo que está en la fórmula, miren. Esto es el ácido fosfórico. Acá tienen la fórmula de ácido fosfórico. Es hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Para los estudiantes que están por Zoom, y luego la desarrollé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el hidrato de carbono puede trabajar con el ácido fosfórico y cuando llega a pasar eso, ¿sí? Lo que va a formar es la glucosa se va a fosforilar, ¿sí? Y se transforma en glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Que el ácido fosfórico se va a unir, ¿sí? A través de un enlace de éster fosfórico en el carbono 6, ¿sí? Entonces ahí fíjense, en carbono 6 viene el ácido fosfórico, se produce una pérdida de agua y se produce la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ¿por qué es importante? Porque aparece en los procesos metabólicos. ¿Sí? Cuando yo consumo un hidrato de carbono, llega hasta la mínima unidad en el intestino delgado, se absorbe, ¿sí? Como glucosa. ¿Sí? Si se tiene que degradar, luego se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Eso es metabolismo que ya vamos a ver más adelante. Lo importante es que ahora ustedes puedan ver entonces que se producen ésteres fosfóricos entre la glucosa, entre un alcohol con un ácido, ¿sí? En el carbono 6 y también puede darse en el carbono 1. Avanzamos. Y ya hemos terminado con los monosacáridos. Vieron que los monosacáridos, a pesar de ser una unidad, tienen muchas propiedades. Avancemos con los disacáridos. Si yo les digo disacáridos, quiere decir 2. Dentro de los disacáridos tenemos 3 que son muy importantes porque son para el consumo, son los más importantes para los humanos, ¿verdad? Dentro de ellos, avancemos, tenemos la maltosa, lactosa y sacarosa. Vamos viendo uno a uno. Fíjense, maltosa.
Cuando yo trabaje con la maltosa, voy a necesitar entonces 2 monosacáridos, ¿sí? Estos monosacáridos se unen. ¿Cómo se unen? Por enlace glucosídico. El enlace glucosídico se da el primer monosacárido en el carbono 1, ¿sí? Se va a unir con el segundo monosacárido a través del carbono 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que se produce un enlace glucosídico, alfa glucosídico 1,4. Avancemos. Podemos trabajar con otro disacárido que va a ser la lactosa. Si la lactosa se encuentra en la leche, muy bien, se encuentra en la leche y se va a producir, fíjense, entre la unión de una galactosa con una glucosa y el enlace es beta glucosídico 1,4. Avancemos. Y por último, fíjense en que aparece la sacarosa. La sacarosa se va a dar entre ¿quién? Entre una glucosa y una fructosa. Y el enlace es diferente, fíjense. El enlace va a ser glucosídico, nada más que se llama alfa, ¿sí? Se produce entre el carbono 1, muy bien, ahí me va, van ayudando a Alejandro, entre el carbono 1 y ¿qué carbono? 2, muy bien, de la beta fructosa, ¿sí? Entonces, otro enlace glucosídico. Avancemos. Trabajamos los monosacáridos, disacáridos y aparecen los polisacáridos. Para ustedes ya les aviso que ya vamos terminando, que ya estamos llegando a la recta final porque ya los veo cansados, ¿verdad? Fíjense, polisacáridos. Poli quiere decir muchos, ¿sí? ¿Muchos qué? Hoy aprendieron. Monosacáridos, muy bien, ¿sí? Polisacárido quiere decir, entonces, muchos monosacáridos. Veamos si algo escriben en el chat, así no los dejamos. Muy bien. Fíjense en que ustedes van a ir aprendiendo en la medida que se van adentrando en ciencias de la salud, ya el lenguaje más específico para su carrera, ¿verdad? Van pasando los años y adquieren más lenguaje. Sí, es el lenguaje técnico propio de la profesión que estudian, que es diferente a las de otras. Dentro de los polisacáridos, entonces fíjense, tenemos un montón, ¿sí? Dentro de ellos varios representantes. Almidón, glucógeno, celulosa, agar-agar, pectina, ¿sí? Glicosaminglicano, dextrano, peptidoglicanos, glicoproteínas. Fíjense, entonces los polisacáridos son muchos monosacáridos. Dentro de ellos, a nosotros nos interesa que ustedes puedan identificar dos. Por un lado, que puedan identificar al almidón, ¿sí? Que va a ser el polisacárido de los vegetales. Y por el otro lado, que puedan identificar al glucógeno, que va a ser la reserva energética de los, muy bien, de los humanos, muy bien. ¿Y que se deposita en dónde? En el hígado y en los músculos. Miren que después a ustedes les va a tocar estar de este lado cuando tengan que hacer la promoción de la salud y digan por qué tienen que consumir hidratos de carbono. Avancemos. Fíjense entonces, ustedes ya identificaron y me dijeron de que el almidón es un representante es la reserva de los vegetales, ¿sí? Como es la reserva de los vegetales, nosotros ahora podemos identificar que está compuesto por amilosa y amilopectina. Acá acuérdense bien amilosa porque después llegan al examen final y ustedes dicen amilasa. Y si ustedes dicen amilasa, para nosotros es una enzima, ¿sí? Que va a cumplir otra función. ¿Sí? Acuérdense, amilosa, ¿sí? Los componentes de los almidón va a ser amilosa y amilopectina.
La amilosa es la que ustedes encuentran en este esquema. Fíjense en que son varias unidades de monosacáridos que están unidos por enlace glucosídico 1,4. ¿Sí? Entonces el enlace va a ser enlace glucosídico 1,4. Y así son largas cadenas de enlaces glucosídicos 1,4. ¿Cuántas, si ustedes me tuvieran que decir cuántas unidades de amilosa de monosacáridos son de 1000 a 5000 unidades de glucosa? O sea que fíjense en que son grandes estructuras. Entonces es un representante de un polisacárido. Y el almidón, aparte de la amilosa, vamos a ver en la otra diapositiva que también aparece la amilopectina. Fíjense, la amilopectina, aparte de tener uniones alfa 1,4, tiene ramificaciones. La ramificación va a ser alfa 1,6. ¿Qué quiere decir? Que se une el carbono 1 con el carbono. ¿Eso lo entienden? ¿Cuántas unidades, fíjense, de amilopectina? Ahí díganle en el numerito que no se ve. 600.000, ¿sí? O sea, si tuvieran que contar 600.000 unidades, fíjense que es muchísimo, ¿verdad? Ustedes acá en el Anfi son 200. Imagínense 600.000. Muchísimo. Muy complejo, por eso es un polisacárido. Muy bien, entonces lo que hace ramificación es alfa 1,4, perdón, alfa 1,6, ¿sí? Más los enlaces 1,4. Avancemos. Y por el otro lado aparece el glucógeno. El glucógeno, fíjense en qué tiene. Más de lo que veníamos estudiando. Fíjense en qué tiene. Ramificaciones enlaces glucosídicos alfa 1,4 y ramificaciones 1,6. Fíjense en la imagen del glucógeno. Si comparamos con la amilopectina y la amilosa, ¿sí? Es todavía mucho más compacto y complejo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Entonces, el glucógeno reserva célula, ¿qué vamos a decir? ¿Reserva de quién? ¿Reserva de quién es la reserva? Sí, el almidón es de los vegetales. Muy bien, de los animales, del ser humano también, ¿verdad? Perfecto. Avancemos. Acá les traemos y en la cartilla también les mostramos a otros, podríamos decir, monosacáridos, otros polisacáridos que son importantes. Cuando ustedes hagan microbiología para el año, van a encontrar las cajitas de Petri. ¿Sí? En las cajitas de Petri para hacer cultivo se necesita agar-agar. ¿Sí? Entonces a partir de ello se hace el cultivo de bacterias y se puede ir trabajando. ¿Sí? Entonces otro poli. Acá. Aparece por otro lado las pectinas, ¿sí? Otro ejemplo de polisacárido. ¿Por qué es importante las pectinas? Porque las van a encontrar en la pulpa de las frutas, ¿sí? Fíjense en cómo es compleja también la pectina. Y avancemos. Ya vamos cerrando, entonces fíjense, antes de comenzar con estos métodos, ¿sí? Para medir la concentración de glucosa, hoy aprendimos que los hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos se clasifican en monosacárido, oligosacárido y polisacáridos. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ya muy bien, su compañero ya está repitiendo lo que fue asimilando. Perfecto. Ah, mira, muy bien. Dice Natalia Choque que el agar-agar también se utiliza en gastronomía. Perfecto. Miren. Bien. Dentro de ellos, entonces ahora, los hidratos de carbono los vamos
vamos viendo por qué es importante para las ciencias de la salud, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si me hacen una prueba de glucemia y la prueba de glucemia no me da entre valores de 74 a 106, hay un problema, ¿verdad? Ese es el valor normal, ¿sí? Si ese valor me hago un análisis de glucemia y me da 120, ¿qué va a pasar? Está alta, altísima, dice su compañera. Y puedo tener tendencia a desarrollar, ¿qué? Diabetes. ¿En la familia de ustedes hay alguien que tenga diabetes? Bien, fíjense entonces una de las enfermedades, ¿sí? Que se llama enfermedades no transmisibles, ¿sí? Es una enfermedad. ¿Saben de algo de la diabetes? Bien, cuando el cuerpo no regula los valores de glucemia en sangre, produce alteraciones, ¿sí? Como parámetro yo tengo que saber que si a mí me realizan una extracción de sangre entre 74 y 106, son los valores normales. Por encima o por debajo hay complicaciones, ¿sí? Entonces, puede dar, eso le querías decir, puede dar hipoglucemia cuando el valor es bajo y si no va a ser hiperglucemia, ¿sí? Entonces ahí ya se hace pruebas más específicas para ver qué está pasando, por qué ese ser humano, por qué esa persona que ustedes están atendiendo, no hay problemas en cuanto a los valores de azúcar en sangre. Fíjense, y ese azúcar en sangre es la glucosa es un monosacárido. Bien, esa es una prueba que se puede realizar. Avancemos. Ay, perdón, volvamos. Volvamos o ahí está. Fíjense, acá les puse ¿saben cómo se llama este aparatito? Glucómetro. Ese glucómetro tiene una particularidad que también puede medir los valores en sangre, ¿verdad? De glucosa en sangre. Y eso lo puede utilizar el sujeto de atención, ¿verdad? Puede con ¿cómo se llama la tira reactiva? Pero aparte de la tira reactiva, ¿qué más necesita? Una lanceta para que pueda obtener una muestra de sangre, ¿verdad? Una gotita de sangre. Utilizan la tira reactiva, esa tira reactiva, luego la llevo al glucómetro y me va a dar el valor en sangre, ¿sí? Y puedo saber si se encuentra dentro de estos valores o está alterado. Eso también lo pueden hacer los enfermeros, pueden medir. Sí, ¿verdad? Hay veces que le va a tocar a ustedes ir y medir. ¿Lo han hecho? Perfecto, muy bien. Con todas las normas de bioseguridad, ¿verdad? Perfecto. Avancemos. Hay otra prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Fíjese, ¿qué es lo que va a hacer? Es un examen que se usa para la diabetes tipo 2 y prediabetes, ¿sí? Mide el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses, ¿sí? Y los médicos son los que pueden utilizar la prueba para ir viendo con otros diagnósticos y decir, esta persona va perfilando para diabetes o prediabetes, ¿sí? Una prueba diagnóstica entre las que utiliza el personal de salud, ¿sí? Entonces, aparte de el conocimiento que tiene el médico, utiliza otras pruebas para ir viendo el diagnóstico de esa persona. Fíjense que tenemos los valores de referencia, ¿sí? Tenemos los valores de referencia y ahora avancemos a la siguiente. Ahí les puse un dibujito de prueba en sangre. Y por último, les traje la prueba de tolerancia a la glucosa. Esa también es, fíjense en que, ahí les puse un dibujito, que en la prueba de tolerancia a la glucosa generalmente se las hace a las mujeres embarazadas, ¿sí? Para ver si puede haber diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Es una prueba de laboratorio para verificar la forma en que el cuerpo moviliza el azúcar de la sangre a los tejidos, ¿sí? Como a los músculos y a las grasas, ¿sí? Y se realiza con frecuencia. La persona tiene que ir en
ayuna, ¿sí? Se toma la primera muestra de sangre, después se le da glucosa, ¿sí? Y una vez que la persona ingiere la glucosa, se vuelve a medir los valores de glucosa, ¿sí? A los 30 minutos, a la hora, y en función a eso van viendo cómo va asimilando la glucosa, ¿sí? Cómo se va comportando en el organismo, en este caso de las mujeres embarazadas. ¿Alguien se hizo esa prueba? ¿No? ¿No hay mamás acá? Bueno, es una prueba específica cuando la mujer está embarazada, se debe hacer, ¿sí? Y bueno, ustedes cuando vean en los centros de salud, es una mujer embarazada, tienen que ver si se hacen los estudios o no. Entonces la tienen que tener en cuenta. Y vamos a la última. Gracias por su atención y bueno, si tienen alguna consulta, los escucho y si no, los leo por el Zoom. Gracias y detenemos las grabaciones.